¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este programa semanal que vamos a estar haciendo desde La Izquierda Diario Santa Fe. Como preparativos del lanzamiento de La Izquierda Diario Multimedio y al calor de la crisis sanitaria que abrió el coronavirus y la crisis social que profundizó la cuarentena sobre los sectores populares, hemos venido fortaleciendo la producción de noticias gráficas y de material audiovisual en aras de mostrar todos los procesos de luchas y de organización de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres y de las disidencias. Asimismo, fortalecer el análisis político y el posicionamiento desde la izquierda frente a una situación cambiante y crítica. Claro, siempre peleando por consolidar una voz desde la izquierda, porque hoy más que nunca es una necesidad en un mundo que se convulsiona, que se vuelve más injusto, que aprovecha todo lo que pasa, cualquier resquicio, para descomponer las condiciones de vida de los de abajo, para perpetuar y blindar los negocios de los que más tienen. Parece que el capitalismo es a prueba de pandemias. Alberto ganó con un enorme prestigio y apoyo político, después de años de desastre macrista, claro, y lo hizo abrazado a un discurso, digamos, progresista, de terminar con la nefasta herencia de 4 años de ataques de Cambiemos. Explícitamente dijo que entre los bancos y los jubilados elegiría estos últimos. Pero después ya sabemos, pasaron muchas cosas. La pandemia, la cuarentena, todo cambió. Pero lo que no cambió es el eje, que para los gobiernos, incluido el del Frente de Todos, los de abajo siempre pueden esperar y los de arriba siempre ven la oportunidad para pegar un zarpazo. Hoy el Estado subsidia a grandes empresas que ni siquiera demuestran tener pérdidas. El gobierno le paga parte del sueldo a gerentes de empresas como Vicentín o como medios de comunicación como La Nación, mientras desde esos medios se critica que el Estado financie la ayuda social contra los más golpeados justamente. Ellos, los grandes empresarios, parece que son los vagos que viven del Estado. Mientras tanto se negocia con los acreedores de la deuda externa, pero a los jubilados se les ofrece un 6% y a los sectores sin ingresos simplemente 10.000 pesos que encima muchos no pueden cobrar. Ni siquiera en una crisis extraordinaria e inédita como la que vivimos se va a cortar con esa maldita costumbre que viene desde la dictadura de pagar una deuda ilegal e ilegítima sobre el hambre, el sudor y las lágrimas del pueblo trabajador. Y claro que nosotros no nos referimos ni proponemos un default como el que encabezó el propio partido del gobierno luego del 2001. Sino a tomar medidas de fondo, de conjunto, de romper con el FMI, de cambiar el rumbo controlando el comercio exterior, los bancos y los grandes resortes de la economía. Que por una vez se priorice no llenar las piletas de los ricos mientras se les saca el agua de la canilla al resto de la población. Perotti es una versión sepia de esa misma política. Ganó, no olvidemos, con apoyo de gran parte de la conducción sindical y del kirchnerismo. Y eso a pesar de que nunca ocultó su programa conservador. Hizo apología de la mano dura y la cuarentena le dio la oportunidad para cumplir con ello, militarizando los barrios populares y estigmatizando al pueblo pobre. Siempre hizo gala Perotti de su oscurantismo en cuestiones de género y se rodeó de opositores a la pelea del movimiento de mujeres. En este primer programa, justamente, vamos a estar recordando y analizando el caso de Ana María Acevedo, joven que falleció hace 13 años porque el Estado se negó a hacerle una interrupción legal del embarazo en el marco de una enfermedad terminal. Perotti también fue amigable con los sectores más concentrados del campo y hoy, ante el empobrecimiento de las mayorías, ni siquiera amaga a tocar un centavo del agropower a las grandes aceiteras o a monstruos como Acindar, que amasaron fortunas durante años y hoy se dan el lujo de atacar a sus obreros. Han sido los propios trabajadores, y en particular los más golpeados y precarios, los que se defendieron a sí mismos, organizándose, saliendo a las calles, enfrentando con sus propias manos una precarización laboral que no es un concepto, no es algo abstracto. 4 repartidores murieron durante la cuarentena, mientras los dirigentes sindicales silban bajito y miran para el costado, y mientras los gobiernos defienden a los empresarios, mucho más que los trabajadores, evidentemente. Las docentes reemplazantes también se vieron golpeadas y ni siquiera cobran un sueldo en el marco de la crisis en Santa Fe. De ataques empresarios y resistencia de trabajadores vamos a estar hablando hoy también. Los trabajadores y la juventud están llamados a jugar un rol fundamental y en Argentina y en todo el mundo frente a una crisis, y eso es lo que está ocurriendo.
el horizonte que se nos presenta es de transformaciones profundas. O los trabajadores y el pueblo, con la juventud y las mujeres jugando roles protagónicos, imponen su impronta en la salida de la crisis actual, o un futuro con enorme desocupación, con mayor pobreza, con más barrios de emergencia, con mayores agravios, se nos dibuja adelante. Nuestra posición frente a la crisis no es de meros informadores, sino que es una actitud de combate. Como militantes del PTS y como parte del Frente Izquierda Unidad, impulsamos la Izquierda Diario Multimedio como una de las peleas para consolidar una fuerza política de izquierda que apoye y que sea parte de las peleas de los trabajadores, que hable en nombre del socialismo, pero sin contrabandear esa palabra para encubrir la protección de los negocios de los más privilegiados, como hacen algunos en esta provincia. Una izquierda que defiende la pelea de los de abajo sin mezclar banderas con los políticos que miran a los trabajadores desde arriba de la torre de cristal de los dueños de todo. En definitiva, hacemos la Izquierda Diario Multimedia como parte de la pelea por un gobierno de los que siempre son dejados de lado, cuando las cosas van bien y cuando la crisis pega mal como hoy, el pueblo trabajador. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal de la Izquierda Diario en Santa Fe. La Izquierda Diario ahora también es radio y TV. Desde el 26 de mayo, La Izquierda Diario Multimedia. Información, ideas, cultura, con programación diaria en vivo y on demand. Somos un medio que crece, la voz que te cuenta lo que otros callan, donde todos pueden ser corresponsales. Con información internacional actualizada, conectados por nuestra red de diarios en 8 idiomas y 14 países. Ellos, los dueños de todo, también tienen sus medios. Nosotros hacemos periodismo desde adentro de los hospitales, los barrios, las escuelas y los lugares de trabajo. Queremos actualizar y difundir las ideas socialistas para construir una alternativa al capitalismo que solo ofrece crisis. Por eso, te invitamos a conocer este nuevo multimedio, impulsado por el PTS en el Frente de Izquierda, con programación diaria en vivo y on demand. Ayúdanos a difundirla. Desde el 26 de mayo, diario, radio y TV, La Izquierda Diario Multimedia. Estamos con Verónica Carrizo en la primera edición de La Izquierda Diario Santa Fe. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás, Jas? Hoy nos vamos a estar deteniendo en un caso emblemático de la provincia de Santa Fe, que es el caso de Ana María Acevedo, a poco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Hace 13 años que falleció Ana María, que era una joven de la ciudad de Vera, de nada más que 20 años, y se le negó el acceso a un aborto no punible para realizarse un tratamiento y por ende el cáncer que tenía. Lamentablemente, Ana María murió producto de los sinfines de límites que puso el Estado y las instituciones para que ella pueda vivir. La producción preparó un informe con testimonios de Sonia Tesa, que es periodista de Página 12, referente a la lucha de género, y en su momento fue una de las que trabajó muy profundamente el caso de Ana María. También el testimonio de Mabelucha Bustos, que es una militante histórica de la campaña por el derecho al aborto. Y también, por último, no menor por eso, la voz de la madre de Ana María, que es Norma Cuevas, quien expuso en el debate previo al tratamiento de la ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Vamos al informe. Es como que yo aprendí con el caso de Ana María Acevedo lo que podía hacer el Estado sobre el cuerpo de una mujer. Porque en realidad recuerdo cuando la primera noticia, yo volvía de un viaje, sale la noticia de que había fallecido una beba en el Hospital Iturraspe de Santa Fe. Entonces, en la radio en la que yo trabajaba en aquel momento, el conductor entrevistó al director del hospital, que dio sus explicaciones. Y me acuerdo que yo estaba ya en contacto con la multisectorial de mujeres de Santa Fe y le decía al conductor, pero ese hombre miente. Porque bueno, ya sabía que esa versión que él daba de que de todos modos iban a morir las dos. Y después yo tuve, como empecé a seguir el tema para Rosario 12, que era donde yo trabajaba en ese momento, y las 12, y tuve la oportunidad de entrevistarlo, y con un desdén por la vida de Ana María, que era una chica de 19, 20 años, en el proceso cumplió los 20, que tenía 3 hijos, que trabajaba como empleada doméstica, que vivía en Vera, que es un departamento del norte de la provincia, donde ella se hizo tratar por un problema en la muela. La odontóloga creyó que era una caries. Bueno, también ahí quedan al descubierto las precariedades del sistema de salud, porque una cosa que yo no me olvido es de que los padres de Ana María tuvieron que recurrir al senador del departamento para poder trasladar a Ana María a Santa Fe. La ven en el Cuyen, la derivan al Iturraspe cuando advierten que es un cáncer de maxilar lo que tiene.
Y esto ocurre en diciembre del año 2006, porque ella muere el 17 de mayo del 2007. Yo lo que pido es que le haga justicia por mi hija y que se haga el aborto para que ni una otra mujer le pase lo que le pasó a mi hija. Ni una. Y que no sufra como sufrió mi hija y yo. O sea, los hijos que están sufriendo de eso. Que los curas, que no se metan en la vida de la persona, porque a mí me trataron de asesina, que yo quise matar a una criatura. No era una criatura, yo quise evitar un embarazo. El médico que estuvo procesado, al final ese juicio nunca se terminó de hacer, pero hay un médico procesado, creo que el apellido es Blachman, la manda de nuevo a la casa. A una chica con estas características le dice, bueno, tenés que hacer... ella tiene sospechas de estar embarazada y el tipo, en lugar de darle a conocer sus derechos, decirle, bueno, vos tenés cáncer, te podés tratar del cáncer, tenía un embarazo muy incipiente, la manda a la casa. Y entonces a Ana María le empieza a crecer no solo el cáncer, sino el dolor. Y cuando vuelve en febrero al hospital, sin haber sido, sin cumplirse sus derechos de acceso a la salud y todo, ya vuelve en otra situación. Vuelve con una situación muy comprometida, no le hacen rayos, no le hacen quimioterapia. Y los padres le piden al director del hospital si no le pueden hacer el aborto, que era un aborto terapéutico. O sea, según el Código Penal, yo digo, las leyes son en este caso un instrumento. Y el médico les dice, si ustedes consiguen una orden del juez, yo lo hago. Y entonces esta familia, Norma y Haroldo, empiezan un peregrinar a la Defensoría del Pueblo, a la justicia, y tampoco consiguen hacer. O sea, hay una suma de desidias y de abandonos y de prejuicios estatales. Después se reúne el Comité de Bioética, creo que fue el 24 de febrero del 2007, se reúne el Comité de Bioética del Hospital Iturraspe y decide que por razones morales y religiosas en ese hospital, con un embarazo tan avanzado, no se podía hacer el aborto. Sin tener en cuenta que esa chica había llegado en diciembre al hospital a pedir que la atiendan. Entonces, y después, mucho después, cuando esto ya fue una causa judicial, yo leo todo el expediente y hay una persona, creo que era una psicóloga, que empieza a contar día por día en la historia clínica cómo avanza la tortura, porque yo sí creo que fue tortura. Lo que sí yo valoro, primero Norma, su lucha, la conciencia que ella tiene desde Vera, donde vive, de que esto le pasó a su hija porque era pobre. Me parece que eso es algo muy admirable. Y además Norma, que nunca dejó de batallar, junto con el acompañamiento del movimiento de mujeres. A mí me parece que eso logró que este caso marcara un antes y un después. Yo creo que el debate por el aborto en la Argentina cambió a partir de Ana María. Fue, vamos a decir, uno de los primeros, cuando todavía no estaba en la mente de la gente o en el pueblo la idea de los abortos. Era que funcionaba entre las mujeres en forma secreta. Entonces, la mente de la gente era más importante el niño por nacer que la madre, que es la que tenía el cáncer y estaba sufriendo. Y ella se murió. Eso fue el comienzo de las luchas en forma más popular en favor del aborto legal, seguro y gratuito. Pero yo, en el fondo, opino que mientras no se cambie el sistema patriarcal y misógino, siempre vamos a tener problemas cuando se trate de decidir sobre nuestros cuerpos. Como queda claro en el video, el caso de Ana María evidencia cómo afecta la clandestinidad del aborto en las mujeres. Y como dice Sonia, sobre todo en las mujeres pobres. Se trata de un caso de una persona que por causas terapéuticas debería poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y sin embargo por tener enfrente un andamiaje de jueces, de iglesia y de funcionarios del gobierno termina muriendo. Sí, justamente este caso deja en claro que el problema del aborto es un problema y un asunto de la salud pública y es por eso que lamentablemente tenemos que ver estos casos a diario. Por aquel entonces gobernaba Jorge Obey, para quien fue funcionario también Omar Perotti, el actual gobernador, pero en los años siguientes el progresismo en la provincia tampoco hizo demasiado para mejorar las condiciones de las mujeres, ya que si bien en Rosario existe la interrupción legal del embarazo, en el resto de la provincia la situación es muy distinta y en los hospitales los médicos son objetores de conciencia. Ahí se ve muy claro el lobby de la iglesia, cómo afecta a las políticas públicas.
Sí, justamente no hay que olvidar lo que sucedió acá, ¿no? Omar Perotti, en un momento donde tenía que votar a favor del aborto legal, seguro y gratuito, se abstuvo, y ni hablar de que encabeza un gabinete colmado de funcionarios que están en contra de la educación sexual integral y del aborto legal, lo cual es central para prevenir los abusos y el aborto clandestino. Por estos días se presentará el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo del presidente Alberto Fernández, que no sabemos cómo estará configurado. Lo que sí sabemos es que la Iglesia está metiendo mucha presión para limitarlo lo más posible, sobre todo en dos ejes: uno que tiene que ver con la cantidad de semanas de la gestación al momento de la práctica y con los objetores de conciencia. Sí, claramente la pelea central que tenemos que dar es para evitar el retroceso del proyecto de ley que se discutió en el 2018. De hecho, fuimos millones en las calles defendiendo el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y hoy no queremos que nos den la espalda. Sí, lamentablemente en todos los frentes políticos de los grandes partidos, del macrismo, del peronismo, del progresismo inclusive, hay opositores al derecho al aborto y pañuelos celestes, y solamente en el frente de izquierda Unidad es donde el proyecto del aborto está dentro de su plataforma y lo votaron de forma unánime en el Congreso. Tenemos que alzar mucho la voz de las mujeres para decir que no pueden seguir jugando con nuestras vidas. Sin dudas, el caso de Ana María Acevedo tiene muchísima relevancia porque el aborto sigue siendo clandestino y tiene consecuencias brutales sobre la vida de las mujeres. De hecho, nos seguimos indignando con casos como el que conocimos en Santiago del Estero, donde una joven de nada más que 12 años fue víctima de abuso y se le negó el acceso a un aborto no punible. Y no solamente esto, sino que también se mintió acerca del tiempo de gestación para evitar que pueda realizar esta práctica. Es realmente terrible, Vero. Por eso este 28 de mayo, que es el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, volvemos a reiterar que el derecho al aborto es un derecho democrático que se le niega a una gran parte de la población, pero sobre todo es un tema de salud pública y así debe ser tratado. Inscribite en los nuevos cursos en vivo del campus virtual. Empiezan en abril, con encuentros semanales a las 18 horas. Introducción a El Capital de Karl Marx, con Esteban Mercatante. El marxismo de León Trotsky, con Cristian Castillo, Matías Mayelo, Emilio Salgado y Gabriel Piro. El pensamiento de Gramsci, Crisis, Hegemonía y Revolución Permanente, con Juan Dalmazo. Inscribite a los cursos del campus virtual de La Izquierda Diario. Ideas para transformar el mundo. Estamos con Jazmín Levy, que viene a hacer unos informes muy pero muy interesantes sobre la situación de despidos y ataques a los trabajadores y las trabajadoras en la provincia. ¿Cómo estás, Jazmín? Bien, Octavio, contenta de poder estar en esta primera edición del programa, que va a ser muy necesario para los tiempos que se vienen, ¿no? Una voz de las mujeres, de la juventud precarizada y los trabajadores es muy importante. Sí, precisamente hoy vamos a traer la presentación del Observatorio de Despidos durante la pandemia que se realizó esta semana, impulsada por La Izquierda Diario a nivel nacional y ahora también en Santa Fe, que refleja un poco lo que los medios hegemónicos no reflejan: despidos, suspensiones con rebaja de sueldo y ataques a los trabajadores, y vamos a estar hablando con sus impulsores a nivel nacional y en la provincia. En La Izquierda Diario, desde el comienzo de la cuarentena, fuimos expresando lo que denunciaban muchos trabajadores que escribían, se comunicaban con nosotros diciendo cuál era su realidad. Y parte de esto fue lo que permitió recolectar la información con la que se hizo el observatorio. Bueno, a continuación vamos a dialogar con Mariano González. Él es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires e impulsor junto a otros profesionales y también estudiantes del observatorio a nivel nacional. Y también con Juani D'Annunzio, que es trabajador de call center y uno de los que viene haciendo el relevamiento de datos para este importante informe del Observatorio de Despidos y Ataques en la provincia. ¿Te parece que vamos al informe? Así es, Octa. Vamos al informe. El Observatorio de Despidos durante la pandemia de La Izquierda Diario es una iniciativa surgida de un grupo de sociólogos, sociólogas y estudiantes de sociología de las universidades de Buenos Aires y de La Plata, ante la ausencia de cifras oficiales que permitieran dar cuenta de la magnitud y del alcance que la crisis abierta por la pandemia tiene sobre los trabajadores y las trabajadoras. Al momento del último informe, que fue el 18 de mayo, nosotros relevamos que por lo menos hay alrededor de 2.700.000 trabajadores afectados por lo que nosotros consideramos los tres tipos de ataque central, que son los despidos, las suspensiones y los recortes salariales. Digo que por lo menos son 2.700.000 trabajadores porque, como los insumos del observatorio
a la hora del relevamiento son distintos medios nacionales y provinciales, obviamente el sector informal y el sector precarizado en cualquiera de sus formas, por su propia condición de informalidad, aparece invisibilizado en los medios y hace que sea difícil su relevamiento. Dentro de estas tres modalidades de ataque, despidos, suspensiones y rebajas salariales, es la rebaja salarial o el ataque al salario por el momento la estrategia predominante del empresariado y también de los gobiernos provinciales y municipales. Y en esto tiene un rol central las direcciones sindicales burocráticas que tras el acuerdo marco firmado entre la CGT y la Unión Industrial salieron a firmar una serie de acuerdos por sector con las cámaras empresarias, avalando las suspensiones con recortes salariales del orden del 25%, cual afectó alrededor de 1,5 millones de trabajadores por lo menos. Entre los gremios más importantes que firmaron las suspensiones con rebajas están comercio, ESMATA, UOM, petroleros, pasteleros, etc. Dentro de la distribución geográfica, nosotros venimos observando que la mayor cantidad de casos se concentran en Buenos Aires, particularmente en el conurbano bonaerense, en Santa Fe y en Mendoza. En el transcurso de esta semana se lanzaron los observatorios provinciales de Tucumán, de Mendoza y también de Santa Fe, lo cual a nosotros nos parece una iniciativa muy importante porque va a permitir analizar el curso de la crisis de manera más exhaustiva y de mayor alcance en las distintas provincias, y va a ser un insumo muy importante para el Observatorio Nacional, sobre todo teniendo en cuenta lo que decía al principio de que las cifras oficiales y los datos oficiales siguen sin aparecer, y por esta razón es también que el observatorio se convirtió en una referencia de distintos medios locales, nacionales y también internacionales a la hora de explicar los alcances que la crisis en curso tiene sobre los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, vemos que Santa Fe es una de las provincias más golpeadas por estos ataques. En este relevamiento, que incluye datos a partir del 20 de marzo, que fue el día en que el Gobierno Nacional decretó la cuarentena obligatoria, relevamos alrededor de 200.000 empleos afectados en la provincia que tienen que ver con suspensiones, rebajas de salario o directamente despidos. Hay que tener en cuenta que estas cifras no contemplan un alto porcentaje de trabajo no registrado que en el Gran Santa Fe y en el Gran Rosario alcanza un 40%. Tampoco contempla otras formas de precarización encubierta como son los monotributos. Los rubros más afectados por estos ataques son el sector de comercio, sobre todo, metalúrgicos, gastronómicos, donde bueno, estamos en esta avenida donde muchos de los locales están relevados en nuestro informe por haber suspendido o despedido trabajadores. Y bueno, después tenemos el caso de alrededor de 20.000 docentes reemplazantes del sector público en la provincia que vieron interrumpido su trabajo y por lo tanto el cobro de su salario por la cuarentena. Vienen exigiéndole al gobierno provincial de Omar Perotti un salario de emergencia igual a un cargo docente y aún no tienen respuestas. Bueno, vemos que en la provincia donde las agroexportadoras, las multinacionales facturan millones, hay miles y miles de trabajadores y trabajadoras afectados por esta situación. Así que bueno, desde La Izquierda Diario y el Observatorio de Despidos vamos a estar publicando todos los lunes un informe actualizado de despidos, rebajas salariales o suspensiones para reflejar esta situación que no aparece en ninguno de los grandes medios. Bueno, cifras verdaderamente impactantes del deterioro de la situación social en Santa Fe a nivel nacional. Consideremos que el universo de trabajadores no registrados, afectados por formas truchas de monotributos o por diversas modalidades de precarización, afecta a millones y millones en todo el país que antes de la pandemia ya tenían situación complicada y ahora se les está empeorando mucho más aún. Desde ya, todo un sector que no recibe respuestas del gobierno ni tampoco de las centrales sindicales. Algunos de ellos ni siquiera pudieron acceder al IFE, que si bien era insuficiente, era una pequeña ayuda que podían tener y por motivos arbitrarios no pudieron cobrarla. Sí, particularmente los jóvenes y las jóvenes son los más afectados por esa situación. Ni hablar, son los mismos que la semana pasada estuvieron movilizados en Rosario por Avenida Pellegrini, que es donde se concentraron los ataques de gastronómicos, sobre todo desde la red de precarizados e informales, estuvieron en las calles y desde La Izquierda Diario fuimos a cubrirlo y obviamente apoyar también las medidas que estaban
estaban tomando. Bueno, vamos a ver el informe que preparamos. Desde La Izquierda Diario estamos cubriendo la acción que hoy realizaron desde la red de trabajadores precarios. Ellos son de call center, de comercio gastronómico, trabajadores de comida rápida, repartidores, que están peleando por sus fuentes de trabajo, diciendo que quieren que dejen de despedirlos, que dejen de suspenderlos y también que les abonen los sueldos a muchos de ellos que todavía no han cobrado. Trabajar para la empresa de Dapón en el mes de marzo. Por el tema de la pandemia me echaron, sabiendo que yo había firmado un contrato por 3 meses a prueba y hasta el día de hoy yo no recibí ni el salario, ni respuestas, nada. Porque encima el telegrama que me lo mandaron vía WhatsApp abierto. Yo soy de la empresa de Dapón, mejor conocido como Home Medio, de los sillones masajeadores. Después tenemos maestras representantes de la municipalidad, Rapis, son todos empleados. No estamos teniendo ningún reemplazo, entonces estamos exigiendo un salario de emergencia, estamos dispuestos a realizar la tarea que haga falta y también exigiendo que no se nos corte la obra social en medio de esta pandemia. Lamentablemente no tuvimos ninguna respuesta, entonces decidimos también empezar a construir con otros sectores que también están precarizados y decidimos ser parte de la red de trabajadores precarizados e informales para que nos escuchen y nos den una respuesta. Sí, mira, desde la red de trabajadores precarizados e informales decidimos hoy hacer esta caravana después de distintas asambleas virtuales que venimos llevando adelante, fundamentalmente por las condiciones a las que nos están condenando a los trabajadores, donde nos están violando el DNU, nos están despidiendo, nos están suspendiendo, está habiendo recortes salariales muy grandes. El gobierno no está preocupado por la situación de los trabajadores precarizados e informales, no hay condiciones sanitarias para la gente que es esencial, o sea, para todos los trabajadores esenciales no se les da ni un buen salario ni condiciones para no contagiarse de nada. Lamentablemente la mayoría de los sindicatos está pateando en contra de los trabajadores en esta situación. El ejemplo más claro es, por ejemplo, el de comercio, que firmó un acuerdo de descuentos de hasta el 25%. Imagínate una persona que muchas veces es sostén de familia, que cobra el básico de empleado de comercio de 25.000 pesos, descontarle el 25% es como cortarle las piernas.